Como lo viste en televisión, has visto los productos. Sé que lo has hecho porque hemos hecho videos sobre ellos. La última vez presentamos Héroe del Plomero. Héroe del Plomero. El producto que los plomeros no quieren que veas. Solo presiona y deshazte del atasco. Este es uno que encontramos y aseguran es garantía segura, el Devora Grasa Verde. Hola, soy Anthony Sullivan con Green Gobbler, la solución segura, sencilla y ecológica para destapar y limpiar tuberías lentas o totalmente obstruidas. El Green Gobbler viene en dos partes. Aquí tienes un paquete de polvo que simplemente viertes y le agregas agua caliente. Luego tienes una especie de atador tipo cierre de cremallera. Ahora, vamos a usar esto para empujar algunas cosas hacia adentro, porque lo que haremos, como ves, estamos de vuelta a nuestra trampa P transparente. Vamos a poner cosas aquí que siempre les digo que no echen en el desagüe. Tenemos fideos, tenemos arroz, huevos y cáscaras de huevo y también tenemos ensalada de col. Estas son algunas de las peores cosas que sacamos de los desagües de la gente. Así que lo que haremos, vamos a meter todo aquí dentro. Nos aseguraremos de que podamos hacer que llene bastante nuestro desagüe. Luego lo que haremos, vamos a verter el paquete del Green Gobbler y añadir agua caliente como indica. Algo que les diré ahora, tengan cuidado. Estas cositas pueden agarrar sus guantes. Notarán que usamos protección ocular y guantes. Quiero destacar que el Green Gobbler advierte: peligro, es dañino si se ingiere y causa quemaduras. Consulten las advertencias adicionales detrás del envase. Al reverso hallarán las indicaciones de primeros auxilios. Si hay contacto, enjuaguen los ojos con agua corriente por al menos 20 minutos. Llame a un médico o al centro de intoxicaciones, de inmediato. Si se ingiere, no provoque el vómito. Llame a un doctor o al centro de control de envenenamiento. Pero en el frente también dice que es biodegradable. Eso es bastante bueno. De todos modos, hoy lo vamos a probar para ver qué hace. Vamos a ver cómo podemos tapar este desagüe. Tenemos unos agujeros bastante pequeños por donde forzar algunas cosas, pero sé que podemos hacerlo. Así que vamos a empezar echando un poco de arroz aquí y gracias a la gente de Ricearoni. Debo decirles que me encanta este producto. Cuando era niño, mi madre podía hacer un Ricearoni increíble. Tomaba el de pollo o el de res. Le agregábamos camarones y cosas así. Tengo que decirles, estaba bastante bueno. Ahora vamos a añadir algo que a todos les encanta, unos fideos instantáneos. Dios, tienen que adorar estas cosas, ¿verdad? Ahora tenemos que agregar unos huevos, ¿verdad? ¿Qué más van a hacer que quede baboso, resbaladizo y huela mal? Y por último, pero no menos importante, algo de col. Eso también va a hacer que huela bien. Porque recuerda, para cuando llegue el plomero, esto normalmente ya lleva un rato ahí. Así que vamos a empacar esto aquí, seguir las instrucciones, darle el tiempo que requiere y ver qué hace. Ahora voy a agregar un poquito de agua, tal como si estuviéramos en un fregadero de cocina, ¿sabes? Alguien va a abrir la llave pensando que así se va a enjuagar. Así que vamos a añadir un poco aquí, solo para hacerlo un poco más realista. Oh, mira eso. La lechuga ya se está cocinando en el fondo de la olla. El arroz está a punto de salirse. Creo que puse demasiado en este. Bueno, todavía hay un desastre aquí, pero más o menos así estaría cuando llegue el plomero. Así que lo que voy a hacer es meter la mano aquí ahora, sacar todo lo que pueda para intentar llegar hasta el desagüe. Vamos a seguir las instrucciones del desatascador verde. Básicamente, tienes 3 pasos: cortar, verter y despejar. Así de fácil. Ahora, leamos un poco más las instrucciones. Corta un paquete, vierte todo el contenido en el desagüe. Agrega un poco de agua caliente. Solo lo suficiente para asegurarte de que no quede exceso de polvo en las superficies alrededor. Así que esto no solo dañará tu piel, también dañará tu fregadero. Después de que se despeje cualquier agua estancada y todas las superficies metálicas estén secas, para evitar posibles decoloraciones, deja actuar de 15 a 30 minutos, luego enjuaga con abundante agua caliente. Básicamente, vertemos esto, dejamos que actúe de 15 a 30 minutos y después enjuagamos con abundante agua caliente. Entonces, lo que vamos a hacer es verterlo. Como puedes ver, está obstruyendo bastante bien. Se mantiene sólido aquí. Hay un poco de agua goteando, pero es un atasco bastante bueno. Vamos a proceder a abrir esto, verterlo como indica y luego esperar a ver qué sucede. Así que aquí estamos con el desatascador verde. Vamos a verterlo, a ver qué hace. Muy bien. Todo adentro, no queda nada. Bien, ahora vertemos agua caliente. Está burbujeando. Un poco de desatascador verde bajando por el desagüe.
está espumeando. Y se supone que debes verter suficiente para asegurarte de que no quede polvo aquí arriba, pero parece que sube en lugar de bajar. Y te das cuenta de que al verter agua caliente, los vapores ascienden. Estoy intentando mantenerme a una distancia segura para asegurarme de no inhalar nada. Bien, el agua caliente está lista. Esperaremos unos 30 minutos y luego regresamos para ver el resultado. Está bien, no vas a creer esto. Pasó algo. Pues fui al baño. Parece que no pasó mucho aquí, aunque sí tenemos un poco de agua en el fondo del sifón. Antes estaba completamente lleno, así que realmente no había mucho aquí. Pero ahora el último paso, y estamos llenos hasta aquí con agua caliente. Se supone que debemos verter esto. Ahora, mi única preocupación es, y esto es algo en lo que deberías pensar si alguna vez usas este producto en casa, el monstruo verde todavía está medio atorado en el lavabo. Vertimos agua, pero no fue suficiente para empujarlo hacia abajo o no se movió lo suficientemente rápido. Todavía tenemos arena de agua aquí. Va a ser muy interesante ver si daña este fregadero de acero inoxidable. Así que vamos con el resto del agua caliente para intentar arrastrarlo, dice en el paquete. Se supone que se va de inmediato, y tengo que decirles, esto huele algo raro. Continúo aguardando a que realice su magia. Eso es lo que decía. Abracadabra, parece que no está funcionando. Ábrete, sésamo. Pues como lo ves en la tele, los productos no siempre funcionan como los ves en la tele. Y tengo que decirte, estamos llegando al final de este. Parece que el Green Gobbler realmente no hizo lo que decía que haría. Pero debo mencionar esto. Te dan uno de estos removedores de pelo de nylon que son geniales. Puedes decir que he estado usando uno. La cuestión es que no deberías tener que hacer esto en este desagüe ahora mismo. Pero ya que estamos aquí y nos estamos divirtiendo, voy a intentar meterlo ahí para ver si al forzarlo, así, metiéndolo, logro algo. Y como puedes ver, estoy aquí metiéndolo a fondo. Bueno, déjenme preguntarles, ¿han usado alguna vez un producto como este que haya funcionado? Si lo han hecho, háganme un favor. Dejen un comentario aquí abajo y cuéntenme. El héroe del plomero, el Green Gobbler, ¿han usado algo de lo que anuncian en televisión que realmente haya funcionado? Invoquen al gran Billy Mays y vean qué se les ocurre, porque por lo que vemos, el Green Gobbler solo devoró el dinero directo de su cartera. ¿Qué dicen? Espero que hayan disfrutado esto. Y si han hecho videos así o tienen fotos de cosas locas de plomería que hayan visto, salten a nuestros posts de Reddit Roger Wakefield. Dejen sus fotos, sus videos y simplemente vayan y únanse para ver de qué está hablando todo el mundo. Soy Roger Wakefield, el plomero experto líder 8P. Nos vemos en el próximo video si no se van por la tubería. Pues